Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y como siempre reflexionamos sobre la palabra del Señor. En esta oportunidad, desde el Antiguo Testamento, estamos haciendo un colofón, una conclusión sobre los libros del Pentateuco, mirando desde el libro del Deuteronomio algunos temas particulares. Hablamos principalmente de la alianza como tema elemental, fundamental, el primero, ¿verdad?, que aparece entre estos temas particulares. Vamos a mirar un poco algunas de estas características, ¿verdad?, cómo se presenta, porque la alianza, el tema, la alianza, el Berit, prácticamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis nosotros podemos verlo como tema transversal, es decir, que los 73 libros de la Biblia siempre están relacionados, pero totalmente y absolutamente con este tratado, ¿verdad?, de Dios con el hombre, el Dios con la iglesia, el Dios con la comunidad. Y estas situaciones, ¿verdad?, así concretas que estaba viviendo Israel, hace que Dios y que el pueblo mismo después se ponga en ese relacionamiento con Dios y haga toda una alianza, es decir, un tratado, un berit. Vamos a mirar algunas de estas características más que encontramos. Nosotros decíamos que el Deuteronomio en el capítulo 14:2 vuelve a repetir una de las frases interesantes que ya teníamos en el capítulo 7:6. Ustedes son hijos del Señor su Dios. Ustedes son hijos del Señor su Dios. Y decíamos que en ningún lugar del Antiguo Testamento se expresa de manera tan clara y explícita la relación filial que une a los israelitas con el Señor. Estos son los dos pasajes entonces que nos hablan mejor y nos dicen, ustedes son hijos del Señor su Dios. Decíamos que esta alianza se realiza por este gran amor de elección de parte de Dios para con su pueblo. Y aquí está el caracú, el meollo, ¿verdad?, lo elemental y lo fundamental que nosotros tenemos que entender. Es un amor de elección de parte de Dios para con su pueblo. El hombre como criatura, la humanidad como criatura que recibe este cuidado especial y este regalo del papá, que lo quiere, que lo ama y quiere hacer una alianza, quiere hacer un berit para hacer un buen camino, un buen trabajo, entonces, ¿verdad? Entonces,
Aquí también nosotros vamos mirando que hay otra manera de explicar esta relación de Dios, que es una forma especialísima que la alianza establece entre el Señor y el pueblo de Israel. Una relación, ¿verdad?, muy especial, ¿verdad?, entre el Señor y el pueblo de Israel, que es la fórmula que será clásica como fórmula de la alianza. Es clásica y es la fórmula de la alianza que está empleada repetidamente con ligeras variantes también, ¿verdad?, por los profetas de la época del exilio, que es Jeremías y que es Ezequiel. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esta es la forma entonces como Ezequiel y también decíamos Jeremías expresa la misma idea, diciendo ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esta formulación aparece también naturalmente en el Deuteronomio, cuando el pueblo está a punto de renovar la alianza con Dios en las llanuras de Moab, antes de entrar en la tierra prometida. Es decir, son los temas y leitmotiv, como le estaba diciendo. Si tenemos desde el Génesis hasta el libro del Apocalipsis el tema de la alianza, es decir, ese Dios cercano, ese Dios que camina, porque en ningún momento Dios abandona a su pueblo. Es decir, en algunas partecitas, ¿verdad?, nos dicen, bueno, yo te voy a dejar, yo te abandono, yo no quiero más saber nada de vos, ¿verdad? Hay como una pelea así entre Dios y el pueblo en una forma literaria, ¿verdad?, que se presenta. Pero estas son expresiones simplemente literarias para explicarnos la falta de respuesta, ¿verdad?, del hombre para con Dios. Una propuesta tan linda de Dios para que hagamos un camino de santidad, pero sin embargo, y eso es un poco lo que aquí nos está queriendo mostrar, ¿verdad? Y es un poco lo que nos está diciendo. Pero en fin, lo importante es aquí que por lo menos nosotros, de cierta manera, entendemos esta relación, que es una relación muy, muy, muy especial del pueblo de Dios para con Dios y de Dios para con su pueblo. Y por eso está diciendo directamente, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Hay, por ejemplo, expresiones, esta formulación aparece también en Deuteronomio, como decíamos, a punto cuando están ellos de renovar esta alianza con el Señor. Aquí están hoy en pie todos ustedes ante el Señor su Dios, dice el Deuteronomio 29, 9, 12, para entrar en la alianza del Señor tu Dios y en el juramento que el Señor tu Dios concluye hoy contigo, para ahí cerrar entonces este juramento, para concluir este juramento, ¿verdad?, con Dios, esta alianza, para que Él te constituya pueblo suyo y Él sea tu Dios, como te ha dicho y como juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Como te ha dicho entonces, como juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Qué lindo entonces. Nos estamos encontrando aquí, ¿verdad?, ante una de las cosas más interesantes, ¿verdad?, porque es el juramento que está haciendo en una forma, digamos, entre comillas, en una forma oficial. Dios que se encuentra con su pueblo, Dios que ahora quiere jurar, quiere pactar, quiere firmar este tratado con el pueblo. Y una formulación aún más expresiva de la celebración del pacto de alianza la encontramos hacia el final de la parte central del libro también del Deuteronomio, después del código propiamente dicho, en la conclusión del segundo discurso de Moisés, que ya habíamos estudiado anteriormente. En ese segundo discurso, que es justamente el más extensivo que nosotros encontramos del discurso de Moisés. Estamos en el capítulo 26, 17, 19, en que dice, hoy le has hecho decir al Señor que Él será tu Dios y tú seguirás sus caminos. Primer elemento, ¿verdad? Esto de que Él será tu Dios y tú seguirás verdaderamente sus caminos. Uno de los elementos fundamentales, ¿verdad? Esa decisión entonces del seguimiento del Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañi en Antiguo Testamento.
Queridos amigos, estamos llegando a esta sección de Ñande Yarañ Entrevista, sobre todo para conocer un poco algunos pensamientos y algunas reflexiones sobre situaciones actuales que estamos viviendo en nuestra sociedad. Y sobre todo aquí dentro de nuestra sociedad paraguaya también tenemos la invitación aquí de Héctor Acuña, que es el director, vos sos el director ejecutivo, ¿verdad? Director ejecutivo de la Fundación ISOS. Fundación ISOS. Y entonces él nos acompaña y estamos hablando un poco sobre todos estos ataques. Yo le preguntaba anteriormente si son ataques ya frontales o son solapadamente. Y estábamos hablando, Héctor, no sé si te acordás, ¿verdad? Lo que ayer estábamos hablando sobre la cuestión de las ONGs, ¿verdad? Que muchas veces, en nombre de un servicio que se hace a la nación o a la gente, a las personas, sin embargo, lo que están haciendo son utilizados, ¿verdad? Por gobiernos o por otras entidades. Sí, padre, y llega a ser perverso y macabro y hasta descorazonador que estas organizaciones no gubernamentales que fueron ideadas inicialmente, o sea, la idea es noble, ¿verdad? Son organizaciones de bien común, benéficas, pero que hoy en día el método haya sido cooptado por ciertos sectores políticos o ideológicos, usualmente progresistas y de izquierda, pero que enmascaran, ¿verdad? La ONG, si uno mira, la mayoría de estas ONGs y muchas de ellas invaden tierras, enseñan ideología de género en los colegios, enseñan ese atropello a la armonía, al desarrollo armónico del niño, que se llama educación sexual integral. Eso es un atropello al desarrollo armónico de los niños y adolescentes. Y estas ONG hacen eso, y lo hacen con lindas banderas, lindas consignas, muchos colores, colores que llaman la atención, muy buena propaganda, pero detrás de eso hay un fin perverso, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es destruir la patria potestad de los padres sobre los hijos. Otro de ellos es inculcar un desarrollo antiarmónico en los niños, diciéndole, por ejemplo, a los niños que ellos pueden decidir cuál sexo pueden tener o cuál género. Imagínense un niño y estas ONG lo enseñan, un niño que todavía no puede tomar la decisión de qué trabajo va a hacer, no puede cruzar la calle solo. Sin embargo, hay personas de estas ONGs que perversamente le enseñan que él puede decidir a qué género asignarse o autoasignarse, ¿verdad? Entonces, con todo esto lo que hacen es, finalmente eso es una especie de abuso sexual, y estas ONGs lo enmascaran con una supuesta cuestión de los derechos de los niños y todo eso, ¿no? Pero detrás de ello hay perversidad, y por sobre todo hay fines de control político. O sea, en el fondo de esto lo que tenemos son organismos supranacionales que usan satélites de manera solapada, ¿verdad? Con buenas consignas e intenciones, pero satélites para lograr control político sobre la población. ¿Y qué mejor manera de lograr control político sobre la población que atentar contra el núcleo de la sociedad occidental? ¿Cuál es el núcleo? La familia tradicional, llámenle, o la familia más promedio, ¿verdad? Papá, mamá e hijos, ¿verdad? Entonces, la manera de lograr controlar la población es atomizar la familia. Entonces, estas ONGs le enseñan a la mujer que el hombre es su enemigo, y le enseñan a los hijos que ellos pueden, por ejemplo, decidir cuál es su sexo. Claro. Terrible, ¿verdad? Macabro y perverso. Pero claro, yo lo estoy diciendo de una manera mucho más cruda. Cuando usted lee las consignas, ellos van a hablar con palabras lindas como democracia, una palabra demasiado confusa y muy indiscriminadamente que usan con respecto al tema de la ideología del género y los niños. Es, por ejemplo, que los niños tienen un derecho a la autonomía progresiva, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿qué es eso? Y lo que ellos quieren decir es que los niños pueden ir entrando progresivamente en el mundo de la sexualidad. Y esa es una cuestión que compete exclusivamente a los padres y a ese niño. No tiene por qué meterse una tercera organización, hay una ONG o incluso el Estado. Ahora, Héctor, en este sentido, ¿verdad? De todo lo que nosotros estamos viendo que está sucediendo y estas propuestas, ustedes estudian y miran un poco cuál es el objetivo, o sea, dónde es lo que quieren llegar, por qué es este deseo así tan macabro y tan insistente, ¿verdad? Porque ya tantas veces se pelea y se viene directamente, se viene al Parlamento, se viene a los gobiernos, y son ellos al final los que están promoviendo, ¿verdad? Hablamos de democracia,
Si es por democracia, nuestra gente dice, no queremos esas cosas. El pueblo no quiere esas cosas. Y sin embargo, un pequeño grupo que insiste. Ciertamente vos decías de estos que son multinacionales o que vienen de otras naciones, ¿verdad? Y que están insistiendo. Pero por eso preguntaba, en el fondo, estudiando, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que están queriendo hacer? Bueno, en el fondo, todo esto se reduce a un objetivo, ¿verdad? Control político sobre la población. Pero cuando decimos política, ¿qué estamos diciendo? La política es definida por muchos autores, desde Maquiavelo, pasando por Marx, incluso llegando hasta, por ejemplo, Max Weber, ¿verdad? Un sociólogo alemán muy prestigioso, padre de la sociología moderna. La política se define como el monopolio de la violencia. Entonces, cuando decimos control político, decimos control por medio del monopolio de la violencia. Y lo que estos organismos supranacionales como la ONU, como la OEA, como la Unión Europea, finalmente lo que quieren es control sobre la población e incluso con el monopolio de la violencia, usando el monopolio de la violencia. Entonces usted dice, por ejemplo, el paraguayo promedio se ha manifestado decenas de veces contra esto. Sí, ha dicho que no, veces, ¿verdad? Claro. Sin embargo, hay un dictum en teoría política, incluso en arte de la guerra, que dice que siempre una minoría organizada puede ganarle a una mayoría desorganizada. Y el problema es que el paraguayo promedio está en sus cosas todos los días, ¿no? Claro. Está sosteniendo a su familia, proveyendo el pan, trabajando, estudiando, ¿no? Y estas pequeñas élites de las ONGs, que son satélites de estos poderes supranacionales, muy bien financiadas, están muy bien organizadas. Por eso ahí, padre, es fundamental que la iglesia, la sociedad civil, los padres de familia nos informemos y nos organicemos contra esto, porque o si no es sucumbir, porque una minoría organizada siempre va a poder contra una mayoría organizada, por más democrático que sea el régimen, porque finalmente la democracia se mueve mucho en base a ciertas ficciones, ¿verdad? Claro. Y una de esas ficciones es la voluntad general. ¿Y qué implica la voluntad general? Que quiere decir que quien grita más fuerte es escuchado por el político de turno, y eso es lo que el político va a hacer. Y las ONGs están todo el tiempo recorriendo, haciendo lobby o cabildeo en el Senado. Yo les invito a los padres de familia, vayan por el Senado y van a ver las carpetas de las ONGs, de la ONU, van a ver UNFPA, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Población. Entonces, yo les invito a los padres a que se puedan informar, porque acá de la subsistencia de los valores tradicionales, la familia, la propiedad privada, los libres contratos, depende mucho de que los padres nos organicemos contra esta avanzada progresista. Muy bien, entonces así estamos hablando con Héctor Acuña, que nos acompaña. Muy interesante informarnos, conocer. Y una de las frases muy interesantes que él estaba diciendo recién, que un grupo bien organizado, aunque sea pequeño, puede mucho más sobre una gran masa, pero desorganizada totalmente. Volvemos entonces mañana con más entrevista en Ñande Yarañé. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes
al 0981-505-036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio y como ese colofón, como esa idea principal, ¿verdad? Donde vamos cerrando la idea principal de esta alianza de Dios para con su pueblo. Aquí nosotros estamos mirando esta expresión en la celebración del pacto de la alianza de una forma directa. Hoy le has hecho decir al Señor que Él será tu Dios y tú seguirás sus caminos. Observarás sus decretos, sus mandamientos y sus normas. Escucharás su voz. Hay elementos, como decíamos anteriormente en las clases anteriores de nuestro curso bíblico, en que notamos en este berit, por una parte la propuesta de Dios, la respuesta del hombre, y también las condiciones. ¿Se acuerdan que los elementos, como está estructurada esta alianza es la siguiente? Primero hay un preámbulo donde se indicaba el nombre y los títulos, ¿verdad?, del soberano, es decir, quién es, aquí en este caso es Dios. ¿Quién es este Dios? ¿Quién es el que va a pactar? Número uno. Segundo, hay un prólogo histórico, decíamos, es decir, ¿qué es lo que hizo el soberano? Recuerda a su vasallo los acontecimientos previos al pacto y especialmente los beneficios que se le ha hecho. En este caso Dios, ¿verdad? ¿Qué ha hecho por el hombre? La creación, la vida, todo. Cómo lo fue conduciendo por en fin, todo entonces va apareciendo aquí. Un tercer elemento viene después, que son las estipulaciones, es decir, ¿qué es lo que yo quiero? Aquí entonces viene el meollo, el caracú, después de haber presentarse, decir, bueno, todo esto es lo que yo he hecho. Ahora, por lo tanto, yo quiero exigirte ciertas cosas, estipulaciones. Entonces, estas estipulaciones de lo que los contrayentes se obligan a observar, por eso son las obligaciones, ¿verdad?, como expresión también de su fidelidad al pacto. El cuarto elemento es la invocación de los testigos. También es muy interesante la cuestión de los testigos. Se trata de los dioses, de los pueblos que celebran el pacto. En este caso, ¿verdad?, en los tratados hititas o en los tratados que nosotros encontramos en los otros pueblos, porque nosotros hemos visto que esto después, el aspecto religioso, es decir, la escuela deuteronomista lo toma de contextos históricos reales, ¿verdad?, de los pueblos o de los reyes que tienen este berit, este tratado con sus aliados o con sus vasallos. Y el quinto elemento vienen las famosas bendiciones y maldiciones, que se irán al cumplimiento o no, o al incumplimiento, ¿verdad?, de estas estipulaciones pactadas. Bueno, esto es solamente para que tengamos de nuevo una idea general. No nos olvidemos lo que ya hemos hablado en los cursos anteriores. Todo esto lo hemos desarrollado de una manera mucho más también escueta, de una manera así bien sintetizada, pero profundizada. Vamos a mirar desde el capítulo siempre 26, 17, 19, cuando estamos terminando este segundo discurso de Moisés. Aquí encontramos propiamente la celebración del pacto de la alianza. El Señor te ha hecho decir hoy que tú serás su pueblo propio, como Él te ha dicho, y que tú deberás guardar todos sus mandamientos, y que Él te elevará en honor, renombre y gloria. Estos son ya los beneficios, ¿verdad?, de parte de Dios para con su pueblo. Por encima de todas las naciones que hizo, y que serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él te ha dicho. Esto también es importante que tengamos en consideración, ¿verdad?, porque está diciendo que en este pacto el Señor te ha hecho decir que tú serás su pueblo.
tú serás su pueblo. Es la elección de nuevo. Vuelve a remarcar lo importante. Y ya al finalizando, ¿verdad?, del segundo discurso de Moisés, se vuelve a retomar. Pero, sin embargo, igual se escribe, ¿verdad? O sea, para dar a entender que es el Señor el que te ha elegido, el Señor el que te ha llamado, ¿verdad? Y entonces así es que nosotros vamos encontrando. Tú deberás guardar todos sus mandamientos y que Él te elevará, ¿verdad?, en honor, renombre y gloria por encima de todas las naciones que hizo, y que serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él te ha dicho. Qué importante tener entonces en cuenta y en consideración este aspecto. Hay algunos autores, ¿verdad?, que sugieren que este pasaje es una traducción, ¿verdad?, de mayor intensidad. Hay un pasaje con mayor intensidad, ¿verdad?, que nos habla sobre este pacto, sobre esta alianza. Lo encontramos, ¿verdad?, siempre. Hoy has comprometido al Señor para que sea tu Dios. Hoy has comprometido al Señor. O sea que en el pacto también, cuando el hombre se compromete, de cierta manera también nosotros estamos comprometiendo al otro, ¿verdad? Si yo me comprometo contigo, es decir, que te estoy exigiendo también un compromiso a vos. O al revés, si es Dios el que me está pidiendo hacer una alianza, ¿qué es lo que está haciendo? Me está pidiendo entonces un compromiso también a mí. O sea, yo me comprometo, pero te estoy comprometiendo a vos. ¿Viste que es viceversa? Y esta es la riqueza, ¿verdad?, del berit, de la alianza. Diga tú y entonces la ñamaña, desde una sola visión, desde un solo aspecto, sino que tenemos que mirar en el todo. Tenemos que mirar entonces todos los aspectos, ¿verdad?, que conllevan la propia vida del pueblo con respecto a Dios, ¿verdad? Y así entonces el Señor te ha comprometido también. El Señor también te ha comprometido para que sea su pueblo propio. Entonces, si el Señor te ha comprometido, de cierta manera, Él también se compromete contigo. Y esa es la riqueza, decíamos, ¿verdad?, de toda alianza. Entonces, vamos a ir reflexionando un poco sobre este aspecto, ¿verdad?, de lo que significa esta alianza, de lo que significa entrar en este relacionamiento, así como decíamos, dentro de estos elementos fundamentales se vuelve a demostrar y se vuelve a decir, primero en esa presentación ya de ese preámbulo, ¿quién es ese que te está ofreciendo? ¿Quién es? ¿De quién estamos hablando? Ese prólogo histórico también es hermoso, ¿verdad?, porque te va recordando todo. Estas son las hazañas, estos son los cuidados, estas son las lindas oportunidades que te he dado. Bueno, ante todo esto, entonces, ahora yo quisiera hacer algunas estipulaciones. Y lo que decíamos nosotros dentro de estas obligaciones es porque estamos descubriendo, ¿verdad?, y estamos diciendo, bueno, yo hice eso contigo y ahora entonces vamos a hacer estas estipulaciones donde yo me comprometo contigo y vos te comprometes conmigo. Después necesitamos los testigos y por último también, atención, hay bendiciones y hay maldiciones, es decir, ¿cumplimos o no cumplimos con el Señor? Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañ Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estamos caminando y estamos entrando, ¿verdad?, en uno de los elementos elementales, fundamentales, que es el tema de la alianza, donde vemos un compromiso de parte de Dios para con el pueblo y por otra parte también el compromiso, porque eso te exige sí o sí, del pueblo también para con Dios. En una alianza el compromiso es mutuo, ¿verdad? El compromiso es mutuo, tanto del hombre para con Dios y Dios para con el hombre. Vamos a mirar justamente entonces cuáles son estos compromisos. Vamos a entrar un poco más, vamos a ir mirando concretamente a qué cosas se compromete Dios y qué es lo que el hombre también tiene que poner de parte suya, el pueblo. En el texto que nosotros hemos leído aquí, en el capítulo 26, 17, 19, aparecen como en breve resumen los compromisos de quienes contraen la alianza. De una forma breve, ¿verdad? Pero hay compromisos. Diga tú entonces, ñande la ñañe en bareilla, de pareilla, lleva potapea, pea la ñande yaro y potashe, pea la yerurea PM, así en forma muy general. Eso es lo que yo, ¿verdad?, propongo, eso es lo que yo quiero. Fíjense que en nuestras alianzas o en nuestras propuestas que se hacen, ¿verdad?, a nivel de la política, elementos que se hacen, ¿verdad?, a través de también de los tratados, de instituciones. Todo esto entonces conlleva siempre un compromiso de una parte y de la otra parte. Entonces, por eso que tenemos que mirar que cuando hablamos de alianza, no estamos hablando simplemente de una alianza bíblica de Dios con el pueblo, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Porque la Biblia está tomando desde los elementos, ¿verdad?, de los elementos de alianza. ¿De dónde? Y del mismo pueblo, Esto me hacía pensar la vez pasada, ¿verdad?, en una reflexión. Porque sobre todo los protestantes, ¿verdad? O sea, cualquier cosa que ellos dicen, ¿verdad? O sea, de repente así leyeron algo y claro, sin una reflexión profunda, entonces, o fue intención, ¿verdad? Por ejemplo, decían con respecto a la Navidad, por ejemplo, esa es una cosa interesante, ¿verdad? Decían, no, dice la Navidad, que ahí eso lo único que se hizo es cambiar esa fiesta pagana y que esto y aquello, y que lo que hacen los católicos, y que lo que hacen la celebración de la Navidad y esa celebración, etcétera, etcétera, o poive, o tacribe, como si fuese, porque era una cuestión pagana,
y que ahora entonces lo que se está haciendo es un paganismo, ¿verdad? O sea, pero si es por eso, toda la Biblia viene de una cuestión pagana, si es que quieren saber. Y ellos que tanto hablan, la Biblia. Jamás hoy veo la Biblia, ¿viste? Eso ya te da a entender que ni a cuándo y cuál de dónde viene la Biblia. La Biblia viene de un contexto histórico, viene de una reflexión de una comunidad que mira desde su realidad, mira entonces cómo Dios actúa en su vida, Y en este sentido es la inspiración total, profunda y absolutamente de Dios, pero en el hombre que reflexiona, porque el hombre ya tiene todas las cualidades y las capacidades que Dios mismo le ha dado, ¿verdad? Dentro de la creación, o sea, lo elemental y lo fundamental aquí es justamente entender que el hombre ha recibido la misma esencia y la fuerza de Dios para entender, para discernir, para decidir, para actuar y sobre todo con esa capacidad impresionante, ¿verdad?, de estar motivado por el amor. Esto significa, ¿verdad?, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí, si ustedes quieren, en esta frasecita, en este versículo 1:26 del Génesis, ¿saben qué? Ustedes tienen el resumen de toda la Biblia. Hagamos. Eso es la comunidad. Dios que habla en plural significa Dios que es comunidad. No piensen que el autor sagrado puso nomás, mira, él tuvo que poner hago el mundo, yo Dios hago el mundo, creo el mundo. Si te está poniendo el autor sagrado en su reflexión de la tradición de la iglesia, verdaderamente está entendiendo porque Dios es comunidad. Dios entonces está apuntando hacia uno de los aspectos esenciales que quiere que el pueblo, que la gente, que nosotros, que la comunidad entendamos. Que nosotros no somos cuatijaños. Dios mismo comienza definiéndose como comunidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dijo Dios. Por eso te pone el autor sagrado. Pero esta es una inspiración también dentro de una reflexión y entendimiento del pueblo que concibe a Dios en la comunidad, Dios que se manifiesta en la comunidad. Y después todo de ahí va a venir las otras conclusiones y las otras derivaciones, porque nosotros entendemos que Dios es comunidad. Y por lo tanto, si Dios es comunidad, entiende que la realización del hombre nuestra será solamente dentro de la comunidad. Si nosotros no hacemos ese camino de comunidad, si nosotros no entendemos que estamos para la comunidad, para el servicio de la comunidad y no para el ego, el yo, entonces quiere decir que todavía nos falta conversión. O sea, nos falta entender el caracú y el meollo de la palabra de Dios. En todas partes donde vas a encontrar que Dios te llama a la conversión, está bien, una conversión personal, pero esa conversión personal no es simplemente para que vos te deleites dentro de vos mismo. Yo estoy convertido, yo y Dios. Estilo protestante, yo y Dios me confieso con Dios. Y entonces tu conversión, tu confesión, tu entendimiento verdaderamente se tiene que lanzar, absolutamente se tiene que abrir hacia los demás. Fíjense, por ejemplo, en ese pasaje tan hermoso, ¿verdad?, del anuncio. Dios mismo, ¿verdad? Gabar-el, fuerza de Dios, quiere decir Gabriel, ¿verdad?, que anuncia a María, que será madre de Dios, por ejemplo, ¿verdad? Recién cuando ella, después de ese ping-pong, ¿verdad?, en ese diálogo con el ángel, con Dios, es decir, que era bastante difícil, ¿verdad? Pero ¿cómo puede suceder esto? Etcétera. No te preocupes. Dios enviará su Espíritu Santo. El que nacerá será hijo del Altísimo, hijo de Dios. Lucas está preocupado en explicar y en decir que verdaderamente este que ha sido engendrado es hijo de Dios. No es por intervención humana. Esa es la preocupación de Lucas, ¿verdad? Y entonces ahí termina diciendo que una vez que engendra, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué hace María? Pero automáticamente ella va a visitar a su prima Isabel. Es decir, para nosotros nos está diciendo, cuando engendramos a Dios, cuando le tenemos a Dios, cuando aceptamos este berit, cuando hacemos este tratado con el Señor, sí o sí, nosotros como comunidad nos abrimos
hacia los demás. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos. Nosotros lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos
que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Antiguo Testamento. Estamos haciendo nuestra reflexión sobre este libro tan importante del Deuteronomio. Estamos haciendo como un colofón, ¿verdad? Pero ahora queremos saber en este colofón, en esta conclusión, cuáles son los compromisos, hacia dónde apunta esta alianza. Ñande Yarañ Ñande como compromiso, ¿verdad? Para con el pueblo y para con la gente. En el texto, ¿verdad? En este capítulo 26 del 17 al 19, nosotros decíamos: hoy le has hecho decir al Señor que Él será tu Dios y tú seguirás sus caminos. Le has hecho decir, le has hecho decir. Interesante, ¿verdad? Moisés es el que está hablando aquí en el libro del Deuteronomio. O sea, le estás comprometiendo. Ya dijimos varias veces en los cursos anteriores que toda alianza implican a dos partes. Pero las dos partes están súper comprometidas. A pesar de que el primero, más o menos como decíamos, si es el rey, ¿verdad? Es el rey un poco el que se muestra y es yo el que tengo que hacer esa alianza contigo, etcétera, etcétera, porque si la defender, etcétera, etcétera. Pero después, mirando más profundamente, se presenta cuáles son los beneficios, cuáles son entonces los elementos que yo te voy a pedir, las obligaciones, qué es lo que te voy a pedir. Y después, ante todas esas estipulaciones, voy a poner un testigo para que me diga, no, ñere y pea, o lo que sea. Antes no había, ¿verdad? Un escribano ahí que escuche todo y que le firme y le selle y le diga, bueno, tal ya pueda, ¿verdad? Y después, al final, ¿verdad? De todo eso tenemos las bendiciones y las maldiciones. ¿Por qué? Porque aquí entonces encontramos que el compromiso entonces no es solamente de una parte. No es que yo nomás, si soy vasallo, me comprometo con mi rey. O al revés. Yo que soy rey, me comprometo contigo, lo que sea, y yo nomás el que te voy a defender todo y listo, y vos tranquilo nomás, ya antes ese cargo. Por y veala, es ya antes ese cargo, ya antes ya andie. Ñande Yara inde, ya antes ese cargo, pero de Sheputimota, de Rembapota, de Reyapota, Landere Yapoana. Shende Yapomo, Landere Yapoana. Y al revés, lo que me corresponde a mí, querido amigo, déjame a mi cargo, pues Shayapota, yo me comprometo. Pero entonces aquí nosotros estamos notando que hay en toda alianza, en Esperit, hay un compromiso de ambas partes. Entonces nosotros decíamos luego justamente, ¿verdad? Hoy has comprometido al Señor para que sea tu Dios. Y al mismo tiempo el Señor te ha comprometido para que seas su pueblo propio. El compromiso es de ambas partes. De ambas partes, los dos. El Señor, entonces yo voy a hacer ese camino y vos vas a hacer tu camino. Cada uno entonces, pero de acuerdo a lo que está estipulado. Entonces lo que vamos a estipular siempre se va a estipular de acuerdo también a quiénes somos nosotros, qué es lo que podemos dar. Nosotros podemos dar lo nuestro. ¿Qué será lo que nosotros podemos dar dentro de nuestras limitaciones? Pero Ñande Yara no hipotaya isla, Ñande ya urei bebina, cora ayeña mañana, ya tereré, ya guapujina. Esto ya popañan de. No, yo mi hijo te di todas las capacidades y posibilidades para que vos hagas, ¿verdad? La vez pasada justamente, no sé, un periodista por ahí, ¿verdad? Hablaba, dice, ayer escuchamos, dice en el Evangelio, que para Dios no hay nada imposible, que Dios puede solucionar todo. Pero ella por ahí pregunta, ¿y por qué no solucionó? ¿Y por qué no soluciona esta cuestión del COVID-19, ¿verdad? O
sea, como que Dios tiene que hacer todo por nosotros. Y no, que sí que este que dijo así es porque ignora verdaderamente y no entiende. Está bien, tampoco le puedo exigir que haga una exégesis porque no entendéis de la Biblia, ¿verdad? Pero si quiere sacar razonamiento de esta manera, por lo menos tiene que informarse primero, ¿verdad? O sea, yo no me voy a meter a decir cualquier uiroreí contra un médico, por ejemplo. La médico no entendéis nada de dónde viene. Yo no le voy a discutir. Podemos discutir o le puedo preguntar, pero primero no voy a sacar nomás ya a pointe su ¿verdad? Primero entonces tenemos que entender qué quiere decir eso. Para Dios no hay nada imposible. ¿A qué se está refiriendo, verdad? Entonces quiere decir que está mirando exactamente como estábamos diciendo al estilo protestante, ¿verdad? Todo ahí literalmente, porque dice esa palabra, él ya lo toma así. Sin embargo, eso hay que hacer la verdadera exégesis. ¿Qué está queriendo decir aquí? Para Dios no hay nada imposible. Pero para Dios no hay nada imposible, no quiere decir que te va a solucionar tu problema lo que vos podés hacer y lo que vos tenés que hacer. Entonces primero tenés que discernir qué es lo que Dios verdaderamente quiere. Y no piense, porque entonces el Señor, si para el Señor no había nada imposible, entonces no haría ni falta que exista todo ese diálogo o esa presencia del ángel con María. Quiere decir que Dios tiene un plan, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible, pero en el sentido de que también espera la respuesta y la acción del hombre. No hay nada imposible, pero si verdaderamente el hombre asume su responsabilidad. Para nosotros tampoco habría nada imposible en ese sentido cuando nosotros verdaderamente asumimos nuestra responsabilidad. Pero entonces tenemos que entender y discernir qué significa aquí lo posible y lo imposible. ¿Entendiste? Lo imposible no quiere decir ir contra nuestra misma naturaleza o ir contra nuestra misma limitación, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible. Entonces, que el hombre se convierta ahora en mujer, la famosa ideología de género. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Ahora entonces Dios, ¡pum!, le convierte a ese hombre, le convierte en mujer. No, por favor. O sea, no lleguemos. Esas pues son las famosas premisas, ¿verdad? Las premisas dentro de la lógica, dentro de la filosofía. Por eso es que es importante, yo les decía, que para hacer teología tenemos que primero hacer filosofía. ¿Por qué te parece que la iglesia, antes de que vos hagas teología, te mete ahí, te hace estudiar filosofía? Anila y quién te porque vas a ser un sacerdote, cualquier rey, estudiar filosofía, abrí tu mente, entender, porque la filosofía pues entra primero en el aspecto histórico, en el aspecto de la razón, en el aspecto del hombre. Es una filosofía, ¿verdad? Ciertamente que después está, como decía, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino decía, la filosofía anchila de la teología, es decir, como sierva. O es elemental y fundamental hacer filosofía, pensar, y por una acá, conocer estas cuestiones básicas de la naturaleza primero, de la fenomenología. Primero nada conocer eso y después vamos a entrar a hablar de Dios. Porque de Dios, a quien no le puedes tocar y no le puedes oír, ¿qué vas a decir de Dios sin una lógica filosófica, sin una lógica verdaderamente del pensamiento humano? ¿Qué disparate vas a decir? Como justamente tenemos en las interpretaciones protestantes, en las interpretaciones sectarias y de cualquier otro que dice cualquier disparate, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente no entendéis que esto está escrito sobre elementos filosóficos de una vida y de un contexto bien histórico, y por eso incluso se habla de la encarnación de Dios en la historia, justamente para que no disparemos y digamos cualquier falsedad, ¿verdad? En nombre de la religión. Bueno, queridos hermanos, vamos a continuar sobre este tema que para mí es apasionante, ¿verdad? Pero ya calcular, ya que la filosofía ya es verdaderamente el aspecto humano, y desde ahí vamos a entender el fundamento también teológico, religioso, existencial del hombre. Por hoy terminamos aquí con nuestro curso bíblico y seguiremos, ¿verdad? La próxima les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.